Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches según el lugar donde ustedes se encuentren. Desde Chile, los Andes, Chile. Inicio hoy el taller de literatura infantil. Uno de los objetivos es sin duda fomentar, junto con ello motivar, por supuesto, en los escritores y escritoras, poetas, a escribir literatura infantil, a plantearse desafíos si no lo hacemos comúnmente. ¿Por qué nace esta inquietud en mí? Yo creo que todos nosotros, porque sabemos que nuestra humanidad a nivel mundial, lamentablemente, está muy, muy violenta. Si pensamos, no solo pensamos, sino que además, ¿cierto? Nos hemos informado lo que históricamente está ocurriendo, las guerras, donde están muriendo muchos niños y niñas inocentes, y son inocentes en todo sentido y en todo tipo de existencia de vida. Todos fuimos niños y niñas. Por ahí comenzó nuestra vida. Por ahí dimos los primeros pasos. En el caso personal, que ya soy una abuelita, en ese caso, vengo sin duda del pasado, como ustedes lo quieran ver, ¿ya? Vengo del tiempo de antes de toda esta evolución tecnológica, de toda la evolución científica. Vengo de aquel tiempo en que el libro era nuestra compañía. Cuando la familia se reunía después de almuerzo a comentar lo que estábamos leyendo. Y desde pequeñitas, pequeñitos, ¿ya? Entonces, la motivación era como innata, era natural, era porque, bueno, por imitación, ¿ya? Y porque finalmente te producía, ya aprendías a leer y comenzabas sin duda a generarte, fija, tu interés cada vez más y más, ¿ya? Entonces, me he decidido a hacer este taller de literatura infantil pensando en los niños y niñas, como recién les dije, y por supuesto también pensando en mis amigos y amigas, poetas y escritores, que somos personas creativas, sin duda, y podemos sí generar a través de la escritura, también con la palabra, ir de alguna forma aportando a cambios más positivos para nuestra humanidad, ¿ya? Para que nuestros niños y niñas sean adultos, ¿ya? Que sean mucho más, digamos, equilibrados tal vez, ¿ya? Lo que es uno de la historia que uno trae, ¿ya? Y cuando hablo de la historia, hay una historia personal y una historia contextual, o sea, una historia de país, una historia mundial, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, estamos en una responsabilidad como adultos. No nos olvidemos, insisto, que fuimos y empezamos como niños y niñas, ¿ya? Cada uno tiene su propia historia al respecto. Entonces, este taller no es para que quien quiera se fije a considerarlo, y lo puede considerar si quiere, ya superficial. Sin duda que en las sesiones, son 4 sesiones que voy a realizar de esta manera, donde yo voy a conversarles a ustedes y a hablarles también desde mi perspectiva como experiencia como docente acá en Chile, en los Andes, 40 años de docencia, actualmente estoy jubilada como profesora, ¿ya? Entonces,
Hay una experiencia que importante y que vamos a ver qué importancia tiene la experiencia en cada uno de nosotros para lo que es, estoy hablando en este minuto, en lo que es la imaginación y la creatividad. Ese es el tema que hoy voy a tratar ya de la manera más, por supuesto, simple. Porque cuando nosotros hablamos sin duda de imaginación y creatividad, lo miramos como algo tal vez natural, espontáneo. Pero antes, quiero comenzar con un poema escrito por una gran mujer, conocida por todo el mundo, Gabriela Mistral, que fue además una gran luchadora para la defensa y los derechos de los niños y niñas. Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, y allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Y tos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasa sin veros la gentes? Este piececito de niño, este poema de Gabriela Mistral que describe estos pies pequeñitos y descalzos, sufriendo por el frío y el maltrato, pero también transmite una sensación de fortaleza y esperanza. El poema se enfoca en la pobreza y la vulnerabilidad infantil, pero también celebra la resistencia y la capacidad de florecer incluso en medio de la dificultad. ¿Por qué traigo a colación a Gabriela Mistral? Es una, sabemos, la conocemos, Premio Nobel de Literatura, sin duda, ya, es fundamentalmente en mi caso como mujer, la tengo presente aquí y va a estar presente con nosotros imaginariamente, ¿no? ¿Ya? Porque Gabriela Mistral representa justamente lo que hoy vamos a trabajar y lo que se necesita para salir adelante cuando las adversidades, como ella la tuvo desde pequeñita, ¿ya? A los 3 años, cuando su padre abandonó la familia, ¿ya? Con imaginación y con creatividad. La importancia que tiene la imaginación y creatividad es fundamental en nuestras vidas. Por eso les pregunto, ¿ustedes creen que actualmente nuestra humanidad tiene imaginación y creatividad? ¿Estamos usando la imaginación y creatividad en nuestras vidas, en la sociedad, en el mundo? Yo lo cuestiono. Lamentablemente, desde mi punto de vista, por supuesto, estamos perdiendo siendo adultos responsables, estamos perdiendo esa capacidad de la imaginación y creatividad para crear un mundo mejor. Después del 2020, cuando fue cierto esas cuarentenas, lo hemos conversado con poetas y escritores también en esta casa de Mailén. Todos pensamos que al volver a la que llamábamos la nueva presencialidad, nosotros como seres humanos, después de 2 años de estar encerrados, bueno, íbamos a reflexionar y se iba sin duda a crear una humanidad mejor. Íbamos a dar pasos más evolucionados como seres humanos. Yo eso no lo veo, me informo, por supuesto, de lo que ocurre no solo en mi país, de lo que ocurre en el mundo, ¿ya? Como lectora empedernida que he sido siempre. Más aún, ahora que hay una tecnología
que hay redes sociales, que no solo está la televisión, y donde uno puede, ¿cierto?, informarse. Entonces, quien no esté informado, sin duda, lo siento, le está faltando sin duda imaginación y creatividad para vivir, para salir adelante. Por eso comienzo con Gabriela Mistral. Y con Gabriela Mistral, unido, ¿cierto?, a lo que es la imaginación y creatividad, ella como educadora, como formadora, siempre fue su preocupación los niños y niñas. Y fomentar en ellos esto, la imaginación y la creatividad. Para ella era un proceso vital. Por eso ella concebía la enseñanza como belleza, como una belleza. Fíjense ustedes la palabra, que lo que es bello, cada uno tiene un concepto de bello, pero sabemos que la belleza, cualquiera sea el concepto, es, ¿cierto?, un concepto positivo, ¿no? La más alta poesía, define ella. El maestro verdadero tiene que ser un artista. O sea, ¿qué es lo que significa? Que está diciendo? Un creador, el maestro, lo que llamamos profesor, docente, tiene que ser un artista, o sea, un creador en el aula. Enseñar habla mucho también en su, digamos, pensamientos pedagógicos. Ella habla mucho con respecto al diálogo, la comunicación que tiene que tener el maestro con sus alumnos. De lo mismo, pensemos también, en este caso, lo planteo como educadora, pero de lo mismo también de la perspectiva, ¿cierto?, y del rol de padres, ¿no?, con respecto a sus hijos, ¿ya? Entonces, el hecho de mantener un diálogo permite conocer, por supuesto, tanto a los hijos, ¿ya?, como también a los estudiantes, conocerlos. ¿En relación a qué? Conocerlo en relación con la naturaleza, ¿ya?, y los problemas sociales que ellos tienen. Porque, claro, no podemos achacar la responsabilidad a un profesor de los problemas sociales que tienen, ¿cierto?, sus estudiantes. Pero tampoco nosotros podemos ser indiferentes a esos problemas sociales, ¿no? No podemos dar la solución inmediata en cuanto a lo material, por ejemplo, pero sí podemos entregar orientación. Con imaginación y creatividad podemos hacer varios apoyos, guía a esos problemas sociales de los niños y niñas, estimulándolos, motivándolos para seguir adelante. No sea una dificultad, una piedra grande en el camino, ese o esos problemas sociales. Si los tuvo Gabriela Mistral, como ya cierto sabemos, ¿ya?, a los 3 años su padre abandonó el hogar y su madre tuvo que salir adelante con sus hijos, hijas. Y Gabriela Mistral, bueno, despertó su creatividad, se atrevió a, se atrevió, porque eso es, hay que atreverse, hay que plantearse desafíos, en algo innato, porque la imaginación y la creatividad es innato en todo ser humano. La imaginación y creatividad, todos nacemos con ella, pero a medida, ¿cierto?, que vamos ya despertando, desarrollándonos tanto biológicamente, por supuesto también vamos haciendo todo un desarrollo y despertar ya de nuestra mente, de nuestra inteligencia, donde están nuestros cerebros, nuestras neuronas, ¿no? Entonces, imaginación y creatividad, todos la tenemos, pero tenemos que desarrollarla, sobre todo los niños y niñas, sobre todo ellos que están comenzando.
¿Se imaginan ustedes en el tiempo en que Gabriela Mistral fue, estamos hablando, más de 100 años, más de un siglo atrás, en que ella, niña, una niña de, digamos, alta vulnerabilidad social, una niña de campo, ¿ya? Eh, una niña que fue además acusada de ladrona, apedreada por lo mismo en la plaza de Vicuña, una niña que, o sea, vivió bullying además, y lo vivió siempre, ¿ah? Hasta adulta, pero fue capaz de continuar porque su imaginación y su creatividad la mantuvo siempre en alto. ¿Te fijas? Entonces, sí que es importante, queridos amigos y queridas amigas, ¿ya? Esto de desarrollar desde la infancia la imaginación y creatividad. No nacemos genios, solamente, o sea, los genios que han existido en la humanidad, ni Gabriela Mistral tampoco fue un genio, ya él, hablando con respecto a inteligencia superdotada, no se necesita una inteligencia superdotada para trabajar, desarrollar la imaginación y la creatividad, ¿ya? Porque la empleamos en todo momento, la usamos para todo lo que hacemos en el día a día. No solo, o sea, vamos creando nuestra vida, ¿cierto? Vamos haciendo proyectos, vamos imaginándonos, ¿cierto? El futuro, ¿ya? Y un futuro cercano, en fin, hacemos todo en nuestra mente, en nuestra imaginación, un proceso, ¿ya? De cómo queremos, digamos, que nuestros niños y niñas vivan, te fijas, desde el punto de vista de su mente, de sus capacidades, ¿ya? Como personas, dignamente, cualquiera sean las dificultades, ¿ya? Sabemos esos niños y niñas que son abusados. Gabriela Mistral fue abusada también, por si no lo sabía. Investíguenlo. No lo voy a contar yo, pero sí. Y además, esos niños víctimas de esa guerra, de esas matanzas horribles, los que sobreviven, que adultos, confiar, crear, cuál es la responsabilidad. En este caso voy a hablar por mí, que yo tengo como persona, como ser humano, como escritora, poeta, porque si me hago llamar así, es porque me hago responsable de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, creo, queridos amigos y amigas, que sí, podemos aportar con un granito de arena. Tomemos conciencia que si bien yo, Palmira Ramos Cruz, no puedo parar la guerra, lamentablemente no tengo ese poder para decir, puedo decir, pues sin duda, basta, córtenla, ustedes están destruyendo la humanidad. Ah, bueno, cantidad de armas, bombas nucleares por todos lados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aportemos a formar a nuestros niños de hoy, nuestras niñas de hoy, desarrollando una imaginación constructiva, una imaginación creativa, porque la imaginación también puede irse por otros caminos más oscuros. Y eso es lo que está pasando con estos poderes que hay en el mundo. La imaginación y la creatividad, claro, la están usando, pero la están usando desde otra perspectiva, desde otras intenciones. ¿Se fijan? Por eso que se habla que los padres, como los profesores, somos orientadores, somos guías. Entonces, continuando con el pensamiento de Gabriela Mistral, enseñar. Fíjense ustedes, ella ya un siglo atrás hablaba de todo lo que estoy simplemente mencionando, ¿no?
pero para esos tiempos era como decir, esta señora, que se cree, o sea, porque así fue considerada en Chile, ¿no? También, ¿no? Así como, ¿y esta quién es? ¿Ya? Bueno, ella impartía clases al aire libre y ella habla en sus pensamientos pedagógicos. Impartir clases al aire libre, la lectura, habla mucho de la lectura, la recitación, o sea, en voz alta. Y, por supuesto, también a fomentar lo que recién yo les decía, esa creatividad a través de la palabra, realizando composiciones escritas, como resultado también de los paseos que hacían los estudiantes o con sus familias, contar, ¿cierto?, por escrito simplemente, ¿ya? En una pana, como decimos, ¿no? En fin. Así que frente a lo que es primordial, quiero compartir con ustedes esta primera sesión que está relacionada con la imaginación y la creatividad de los niños. Pero antes, quiero hablarle un poquito esto de que, brevemente, sobre la historia de la literatura infantil, ¿no? Bueno, la historia de la literatura infantil ha recorrido un largo camino desde las historias orales transmitidas de generación en generación hasta las obras maestras literarias que hoy disfrutamos o disfrutan los niños y adultos de todo el mundo, ha evolucionado desde la instrucción y la moralización hasta la exploración de la imaginación, la fantasía y la psicología infantil. Porque las primeras obras que se llamaban obras literarias, no estaban, infantiles, literatura infantil, no estaban escritas para niños, eran escritas para los adultos, para moralizar, ¿ya? Para adoctrinar. Entonces, por eso se habla de que ha evolucionado desde la instrucción y la moralización hasta la exploración de la imaginación en la que estamos ahora. O sea, la fantasía y la psicología infantil. Hay otros especialistas que señalan que la literatura infantil es un género, claro, por lo mismo relativamente joven. Formalmente, después de la publicación de Perrault, y que es en las primeras décadas del siglo XIX, cuando se marca el inicio formal de la literatura infantil entre los años 1812 y 1825, con los cuentos de la infancia y del hogar de los hermanos Deutsch, Jacob y Wilhelm Grimm. A pesar de lo anterior, los hermanos Grimm no pensaban en los niños como destinatarios, me refiero, ¿ya? Lo que ellos pretendían era la búsqueda del pasado y la identidad germana. Era un sentido más filológico. Podemos notar que en un principio la literatura infantil no existió como tal, como recién les mencioné, es decir, los libros no estaban destinados directamente ya al público infantil y los niños solo leían y escuchaban lo que estaba escrito por y para los adultos. De hecho, se piensa que la literatura infantil surgió solo cuando dichas obras literarias destinadas a los adultos fueron adoptadas y adaptadas para los niños. Ejemplos muy claros los encontramos en grandes obras literarias, ya conocidas por todos nosotros, como Robinson Crusoe en 1719, de Daniel Defoe, Los viajes de Gulliver en 1726, de Swift, después Alicia en el País de las Maravillas en 1865, y así sucesivamente muchos más, ¿no? Ahora, por supuesto que si ponemos atención a las fechas mencionadas, resulta interesante averiguar qué fue lo que dio inicio a la literatura infantil. Esta surge precisamente cuando a los niños se les dirige a la escuela
y se formaliza su educación, lo que coincide con las fechas ya señaladas. Por ejemplo, en el siglo XVIII surge por primera vez en Europa la legislación de la enseñanza obligatoria entre 1802 y 1886. En distintos países europeos se establecen formas que limitan y protegen a los menores en el ámbito laboral. Es decir, que a lo largo del siglo XIX los niños dejan de ser trabajadores. Fíjense ustedes, estamos hablando del siglo XIX. O sea, no es tanto tiempo atrás, no son millones de años atrás. Esto es, estamos al ladito, en el pasado cerquita, ¿no? Fíjese, los niños, niñas, como eran considerados como trabajadores más, ¿ya? Bueno, dejan de ser trabajadores y comienzan a ir formalmente a clases y a ser objeto de estudios especiales. Bueno, ya entrando en el siglo XX, encontramos una obra conocida también por todo, El Principito, de 1943, de Antoine de Saint-Exupéry, y es en la segunda mitad de este siglo cuando la producción literaria infantil alcanza un boom que hasta la fecha sigue dando frutos. Y así podemos ver muchos, ¿cierto? Muchos textos, muchos libros, en fin, o sea, hay, pero sin duda, una cantidad enorme ya de libros relacionados con la literatura infantil. Entonces, bueno, ahí con respecto a ese tema de la industria de los libros infantiles, otro tema, pero yo no me estoy dirigiendo aquí a los escritores que van a editar en editoriales que son caras, ¿no? Y que pueden pagar esas ediciones, sino que fundamentalmente me quiero centrar en ustedes como amigos, amigas, como somos autogestionados, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una forma de ir también publicando nuestros libros, ¿verdad? A eso punto aparte, un comentario aparte que hago con respecto a esto de cómo fueron, ¿cierto? Cómo las editoriales, la industria editorial está prácticamente, o sea, tomando la batuta, por llamarlo así, de estas obras literarias, cuando hay también de muchos escritores que tienen, pero una riqueza enorme, ¿ya? Y no son estudiados en colegio, no son estudiados en universidades, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense ustedes que frente a lo que estaba hablando con respecto a la imaginación, quiero, quiero comentarles primero concepto de imaginación, ¿ya? Y realidad. Es decir, eh, porque siempre la imaginación, bueno, la imaginación, ¿qué es lo que es? La imaginación es la capacidad que tiene la mente humana para representar en el pensamiento las imágenes de cosas o hechos reales o ideales. Esta es una gran herramienta que debemos estimular siempre y en todo momento, ya que está íntimamente relacionada con el aprendizaje de nuestros niños y niñas en todas las áreas de su desarrollo. O sea, aquí no estamos hablando de un tipo de imaginación para ser escritor, para ser un artista en cuanto, cierto, a creador de obras literarias solamente. Estamos hablando cómo desarrollar los niños y niñas, cómo despertar su imaginación y creatividad, sobre todo los niños, y en nosotros, por supuesto, reflexionarla, reflexionarlas las dos, la imaginación y la creatividad. ¿Cómo estamos en eso también? Es bueno cuestionárselo. El mismo cuestionamiento que yo me planteé en delante con respecto a la humanidad como la sociedad humana, a la sociedad cierto mundial, ya en que estamos. Si vamos creando, estamos usando la imaginación o de la creatividad, ya, eso, a eso voy. Bueno, por eso se dice que es importante que los padres puedan estimular de forma cotidiana la imaginación de sus hijos y puedan convertirla en un aliado perfecto
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que nunca se agotarán los recursos si invitáramos a nuestros niños a aprender imaginando, ¿ya? Entonces, el aprendizaje, ¿en qué consiste? En adquirir la información, la base, procesar esa información, comprenderla y aplicarla, o sea, usarla. Una información que nos ha sido enseñada. Así como las fases, etapas, digamos, el proceso que se sigue, ¿no? Adquirir la información, procesar esa información, comprender esa información y aplicarla y usarla. Bueno, es que hemos adquirido mediante la experiencia situaciones reales de nuestra vida. Si realizáramos un complemento entre la imaginación y el aprendizaje, lograríamos enriquecer mucho más los conocimientos y habilidades dentro de la primera infancia. ¿Ya? Educar para la imaginación, y cuando hablo de educar no me estoy refiriendo solo, entiéndanme, no solo a profesores, no solo a colegios, o sea, adultos, todos los adultos educamos a niños y niñas, donde estemos, incluso caminando por la calle. Los niños y niñas observan, ¿ya? Y más aún con esta tecnología, con Internet, ciertos niños que no tienen una orientación para el uso de la tecnología, porque tampoco se lo pueden negar, porque la cultura de ellos digamos, es tecnológica, esta es la modernidad que ellos tienen, pero hay que orientarlo, ¿ya? Hay que orientarlo, porque sí hay programas muy entretenidos y muy cultos y también muy creativos que ayudan también a los niños y niñas, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, no estoy en contra de todo eso, para nada, al contrario, porque estoy aquí, imagínense, en esta tecnología, en este Zoom, en esta virtualidad desde el 2020. Yo le dije, partí diciendo que yo no venía con este conocimiento, con esta cultura tecnológica, y la fui aprendiendo en el camino, en el aula, en todo lo que la vida me ha ido mostrando y enseñando, y he ido aprendiendo, ¿ya? Entonces, como autodidacta, en mi caso. Entonces, por eso, educar para la imaginación puede ser un desafío en un escenario educativo riguroso. Por ejemplo, ojo, aquí, en un escenario educativo riguroso, en establecimientos educacionales, donde se sigue estructuras muy rigurosas con respecto, ¿cierto?, a la educación, donde se considera que esta no es viable por ser un ambiente estrictamente para la implementación curricular y académica. La realidad es que para educar la imaginación debemos considerar el rol que juega el adulto en la vida cotidiana de los niños y niñas, ya que es quien debe estimular situaciones para lograr que se adquiera un aprendizaje significativo a partir de diversos desafíos que le plantee. ¿Ya? Bueno, hay ¿cómo se llama? Un psicólogo que lo deben conocer mis colegas, sino que es Lev Vygotsky, estableció que la imaginación es una función psicológica superior conectada a la emoción y a toda actividad intelectual. ¿Ya? Fíjense la importancia de la imaginación, ¿ya? La importancia. Esto justifica en gran medida la importancia de utilizar estrategias o herramientas que permitan activar la imaginación en los niños. Al despertar la imaginación se activa la emoción y la memoria, ¿ya? Muchas veces, lo digo porque igual me pasó a mí cuando niña, la imaginación es mirada en forma despectiva, ¿ya? ¿Por qué digo me pasó cuando niña? Porque cuando uno es muy, imagina, es muy creativa, o sea, la imaginación, ¿cierto? Crea, la infancia, los niños sobre todo. Típico
A mí, por lo menos, me decían, ¿cierto? Es cosa de tu imaginación. Como, no, tú te lo imaginaste. Como algo negativo, como algo despectivo, o sea, que yo ahora valoro muchísimo porque sé en esos tiempos, y yo les digo, o sea, la imaginación era lo único que uno tenía que usar porque no existía todos estos medios de comunicación que ahora hay, toda esta tecnología, ¿no? Pues, pero si se sigue mirando, si seguimos con esa mentalidad de creer que la imaginación y mirarla en forma despectiva, ya en nuestros niños, ya córrete, imaginación tuya, no, no, imaginación tuya. Oye, mamá, mira, vi un ovni, no, imaginación tuya. Mira, mamá, lo que escribí, mira, el planeta Marte, los meteoritos, etcétera. Ah, no, es imaginación tuya. O sea, claro, es imaginación, pero si lo expresamos en forma despectiva a un niño, nunca le va a mostrar algo que ha ido creando. Yo creo que a Gabriela Mistral no recibió de parte de su familia críticas de ese tipo, ¿no? Porque para que ella haya continuado desde niña, se fija en lo que ella escribía, su madre y su hermana y su entorno más cercano tienen que haber creído lo que ella estaba haciendo, escribiendo, creando, digamos, en este caso. Bueno, pero ¿qué relación tiene la imaginación y realidad? Sigo con el pensamiento de Lev Vygotsky, que me encanta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos dice Vygotsky? Bueno, entre paréntesis, Vygotsky es un psicólogo bielorruso, es conocido por su teoría sociocultural del aprendizaje, que enfatiza la influencia de la sociedad y la cultura en el desarrollo cognitivo. Su enfoque, conocido también como la teoría histórico-cultural, argumenta que el aprendizaje ocurre primero a través de la interacción social y luego se internaliza. Vygotsky postuló conceptos claves como las funciones mentales superiores e inferiores, la zona de desarrollo próximo y el andamiaje, los cuales son fundamentales para comprender su perspectiva. Claro, como no voy a adentrarme a toda el estudio e investigación de este gran psicólogo, ¿no? Eh, Solamente informo en general para que ustedes, ¿cierto?, sepan de qué autor estoy tomando también estas ideas. Para comprenderlos de ese mecanismo psicológico de la imaginación, ¿ya? Y la actividad creadora tan ligada a ella, es mejor comenzar con la determinación de la relación que existe entre la fantasía y la realidad en la conducta del ser humano. Porque la imaginación, ¿cierto?, tiene mucho de fantasía. Por lo tanto, cómo se conecta con la realidad o cómo la realidad se conecta con esa fantasía. Entonces, la primera forma de relacionar la imaginación con la realidad consiste en que toda creación de la imaginación siempre se estructura con elementos tomados de la realidad y que se conservan de la experiencia anterior del ser humano. Es decir, aquí hay dos variables importantes, dos elementos, ¿cierto? Una que tiene que ver con, ¿verdad?, los elementos formados que están en la realidad y con la experiencia que uno trae, ¿ya? Aquí hallamos la primera y más importante ley a la cual se subordina la actividad de la imaginación y que puede formularse de esta forma. La actividad creadora de la imaginación anterior del ser humano, ya que esta experiencia brinda el material con el cual se ha estructurado la fantasía. ¿Ya? Realidad, experiencia. ¿Ya? Realidad, experiencia, imaginación. Mientras más rica sea la experiencia del ser humano, mayor será el material con que contará su imaginación. He aquí por qué el niño tiene una imaginación más escasa que el adulto debido al menor grado de experiencia que posee el niño. Por eso es importante ir fomentando, se fija, la imaginación paso a paso. Y con esto, claro, también quiero decir, cuando uno usa la palabra creativa,
y uno quiere escribir un poema, una fábula, un cuento para niños, o una novela, ¿no? Tiene que pensar en esto, tiene que pensar, porque va destinada a esa historia, te fija a un niño que aún no tiene experiencia, que está empezando a tenerla, por supuesto, a vivirla, ¿ya? Por eso la imaginación, ¿ya? Tiene que estar conectada también con esa creatividad del autor, en este caso del escritor, en ese contexto en que estoy planteando esta creación, digamos, literaria infantil. Eso es importante aclararlo, ¿ya? Es que aquí no estoy dando verdades, solamente estoy entregando la información. Usted quiere la información, la procesa, la comprende y la usa, eso depende de usted a dónde llega, ¿ya? Bueno, después del momento de acumulación de la experiencia comienza, nos dice otro especialista, Ribot, el periodo de maduración o incubación. Por ejemplo, en el caso de Newton, este periodo, fíjense bien, se prolongó 17 años y en el momento en que concluyó su descubrimiento en la esfera del cálculo, fue embargado por un fuerte sentimiento de que debía confiar a otros la preocupación por la terminación de los cálculos. Tenemos otro caso. El matemático Hamilton expresó que su método de los cuaternos, completamente terminado, se le presentó de pronto en su mente cuando estaba junto al puente de Dublín. En este momento obtuvo el resultado de 15 años de trabajo. Cuando uno dice, oh, se me iluminó la ampolleta, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Es porque ustedes ya venían con su experiencia creando, se fija, nuestra mente, nuestra imaginación va creando a través de esa experiencia, por supuesto. Tiene muy claro, focalizada la atención. En el caso, voy a hablar en el caso nuestro, como escritores, ¿no? Como poetas, ¿cierto? Como esa experiencia nosotros la vamos, ¿cierto? Adquiriendo y además la vamos procesando y de pronto, ¡pum!, comienzan a hacer el poema. La usamos ahí, o a nacer el cuento o la novela, ¿no? Entonces, Darwin, por ejemplo, recopiló materiales durante sus viajes, observó con detenimiento plantas y animales y después la lectura casual de un libro de Malthus lo impactó y determinó, fíjense bien, determinó decididamente su teoría. Tampoco fue así como ¿cierto? O sea, en un momento ocurre como mágico, porque ya se trae esa información, se trae por la experiencia, ¿no? Porque se ha investigado, se ha estudiado, como el ejemplo anterior de los científicos. Y aquí el tema de la imaginación y creatividad no solamente es el arte, la manifestación artística, aquí tiene que ver con también lo científico, con la tecnología, con todo lo que se ha ido creando ya hasta ahora en la humanidad, lo positivo, lo favorable, ¿no? ¿Ya? Entonces, ejemplos semejantes se encuentran con abundancia en los casos de creaciones literarias y científicas, ¿ya? Bueno, de aquí la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la experiencia del niño, ¿ya? Si queremos crear bases suficientes sólidas para su actividad creadora. Ojo con eso. Mientras el niño más haya visto, escuchado y vivido, mientras más conozca, asimile y mayor cantidad de elementos de la realidad tenga en su experiencia, más importante y productiva será la actividad de su imaginación, ¿ya? Y qué grande es la imaginación de los niños, ¿no? Tremenda. La imaginación constituye una condición absolutamente necesaria para casi toda función del cerebro humano. Que quede claro, todo lo que hacemos, ¿ya?
lo que hacemos domésticamente, lo que hacemos en nuestro quehacer diario, lo que yo siempre me he imaginado, me he imaginado, o sea, lo he visto, por eso me lo imagino, ¿ya? Y algo que yo no puedo hacer, ¿ya? Es el tema de la gastronomía, ¿ya? El tema de la cocina, digamos. Yo me imagino que las personas que estudian, bueno, la dueña de casa, la mamá, abuelita, quien esté haciendo, ¿cierto?, el almuerzo, preparándose, tiene que tener una imaginación, o sea, para no repetir el mismo plato. A lo mejor puedo comer porotos, por ejemplo, con rienda, pero mañana puedo hacer algo relacionado a lo mejor con los porotos, te fijas, pero de otra manera. Entonces, se va haciendo, la imaginación va a trabajar, es en forma creativa, en situaciones tan, te fijas, domésticas como el ejemplo que le estoy dando. O sea, si la imaginación ustedes la usan, la creatividad, imaginación y creatividad van de la mano, recuerden, ¿no? ¿Ya? Yo la estoy separando, bueno, porque son dos conceptos sin duda que tienen ideas distintas, pero que son compañeros entre sí, tienen que estar ahí. Entonces, por eso la imaginación constituye una condición absolutamente necesaria para casi toda función del cerebro humano. Cuando leemos y conocemos miles de acontecimientos de los cuales no fuimos directamente testigos, cuando el niño estudió geografía o historia, cuando sencillamente a través de una carta conocemos lo que sucede a otra persona, en todos estos casos la imaginación sirve a nuestra experiencia. Por eso se dice mucho que uno aprende en la interacción social, uno aprende con el otro, lo han dicho grandes también estudiosos, ¿te fijas? Uno aprende también con esa experiencia. No la he vivido yo, esa experiencia, pero aprendo. Ejemplo, nosotros, y espero que no ocurra, no estamos viviendo directamente la guerra tremenda que hay por el otro lado, ¿cierto? Pero me informo. Entonces, también estoy aprendiendo de esa experiencia, de esa dramática experiencia, ¿ya? No. La tercera forma de relación entre la actividad de la imaginación y la realidad es la relación emocional, fíjense ustedes. Esta, mire, se pone de manifiesto de forma doble, por una parte. Todo sentimiento, toda emoción trata de cobrar forma en imágenes conocidas que le correspondan. La emoción posee de esta forma la capacidad de seleccionar las impresiones, las ideas y las imágenes que están de acuerdo con el estado de ánimo que tenemos en determinado momento. Todos sabemos que tanto en el dolor como en la alegría vemos con diferentes ojos, ¿cierto? Hay diferentes estados de ánimo. La vida la vamos a ver, ya si estamos tristes, la vamos a ver horrible. La vida, si estamos contentos, la vamos a ver maravillosa. Por ejemplo, ¿ya? Los anhelos y el destino de personajes inventados, sus alegrías y tristeza nos alarman, inquietan y contagian, a pesar de que sabemos que no son hechos reales, sino productos de la fantasía. Esto sucede porque las emociones que nos contagian las páginas de los libros o las escenas del teatro son imágenes artísticas, fantásticas, resultan completamente reales, son sufridas por nosotros en realidad con seriedad y profundidad. Entonces, amigos poetas y escritores, cuán importante es este punto para la creatividad cuando vamos a escribir para niños, la emoción, ¿ya? ¿Cómo vamos a llegar con este, digamos, valor de esta actividad de la imaginación, ¿ya? La emoción, la relación emocional, que está presente siempre, sí está presente. Aquí no hay nada, digamos,
es nuevo que estoy diciendo. Seguramente ustedes ya estaban informados con respecto a lo que estoy hablando, pero a veces es bueno, ¿ya? Ordenar un poquito esa experiencia, ese conocimiento que uno trae a modo de experiencia. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, pasamos a la creatividad. La creatividad procede del latín creare, que significa engendrar, producir, crear, y está emparentada con la voz latina crescere, que significa crecer, ¿ya? La creatividad. La creatividad ha existido desde que la persona existe, o sea, que el primer ser humano, digamos así, existe la creatividad. Es una habilidad que posee el ser humano y que por ello está enlazada con la naturaleza. Sin embargo, la creatividad no fue un tema importante y estudiado hasta hace unos años, fíjense ustedes, ¿no? Hace poquito que se empezó a estudiar y a dar importancia a la creatividad, no solamente bueno, el ser humano, pero más aún en los niños, hasta el momento en que los teóricos vieron la importancia que tenía y decidieron profundizar y estudiarla. Gracias a estas personas que apostaron por el estudio de la creatividad, hoy en día tenemos información acerca de lo que la creatividad nos puede ofrecer. En 1970, fíjense con lo que encontré investigando sobre el tema. En 1970, la palabra creatividad aún no aparecía en el diccionario de la Real Academia Española, como el concepto que ahora conocemos. Después de muchas investigaciones y aportaciones, la palabra creatividad actualmente aparece en libros y diccionarios de los que podemos conocer su significado. Así, en la edición de 1992, página 593, el diccionario RAE lo define como la facultad de crear, capacidad de creación. ¿Ya? En la actualidad, la palabra creatividad es conocida universalmente. A lo largo del tiempo han existido muchos pensadores que han definido esta palabra con muchos matices que llegan hasta la actualidad, y que en cada uno podemos observar lo que se pensaba acerca de la creatividad. El concepto de la creatividad ha sufrido muchas transformaciones y cuenta con un número muy alto de definiciones y personas que lo han descrito como pedagogos, científicos, políticos, empresarios, docentes, etc. De esta manera existen muchas definiciones y aportaciones al estudio de la creatividad. Sigo con Vygotsky, ¿ya? Vygotsky nos muestra a través de su libro, lo recomiendo, titula La imaginación y el arte de la infancia. Es el título del libro, buenísimo. Que la creatividad la entiende como toda relación humana creadora de algo nuevo, ya se trata de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan solo en el propio ser humano. ¿Ya? Lo dice, es una cita de Vygotsky. Hoy en día, la creatividad ha llegado a su máxima valoración, ya que todos pensadores y psicólogos que estudian el mundo de la creatividad se han podido apoyar en las definiciones y situaciones que se presentaban y poderlas mejorar hasta la actualidad. Albert Einstein lo afirmó en una de sus anotaciones sobre la creatividad, comentando que en tiempos de crisis, cito Albert Einstein, en tiempos de crisis la imaginación es más importante que el intelecto. Ojo, repito, lo dice Einstein.
En tiempos de crisis, la imaginación es más importante que el intelecto y la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y me vino ya dentro de la experiencia de aquel año 2020, cuando estuvimos en cuarentena, todos encerrados. Cómo nuestra imaginación y nuestra creatividad comenzó, sin duda, teníamos que usarla. Ya si estaban los niños, niñas, ¿cierto? Nuestros hijos, ¿ya? Para poder de alguna forma estar con ellos, ¿ya? Y uno también como persona adulta, una manera de vivir, ¿ya? Distinta, porque estábamos encerrados. ¿Se fija? Había que usarla. Bueno, ahí nació esta comunidad literaria Mailén internacional también. ¿Ya? Un caso, ¿no? Un caso, bueno, lo digo humildemente como ejemplo de todos nosotros, ustedes que me están escuchando aquí, ¿cierto? En esta sesión, de esta primera sesión de, de esta sesión de literatura infantil, ¿no? Es que todos ustedes, ¿cierto? Comenzamos con lecturas poéticas, comenzamos y de 2020, bueno, desde ahí estamos, continuamos, en fin, hicimos amistad, fíjese qué lindo, hicimos amistad pese a las distancias en que estamos en diferentes países, ¿no? Por eso decimos, traspasamos fronteras. Repito lo que dice Einstein. Él afirmó, en tiempos de crisis, la imaginación es más importante. No es que se deje al lado el intelecto, o sea, la inteligencia. Dice, la imaginación es más importante que el intelecto y la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. ¿Ya? Ahí, bueno, ustedes sacan sus propias conclusiones. A ver, entonces tenemos acá imaginación y creatividad, ¿ya? Hasta aquí quiero llegar, puesto que no quiero hacer esta primera sesión muy extensa. Entonces, voy ahora a dar la actividad. ¿Cómo se va a proceder con respecto a las personas que se quieran inscribir? Yo sé que llegaron algunos poetas que se inscribieron ya en el correo de Mailén. ¿Cuál es el correo de Mailén? Comunidad, perdón, mailenliterariochile@gmail.com. ¿Ya? La actividad que yo voy a dar a continuación, ustedes la responden en su tiempo, tienen de una semana a la próxima semana, voy a decir el tiro, el día y la hora, eh, para realizarla, ver el video de nuevo, que lo voy a descargar para subirlo también al canal YouTube de Mailén. Entonces, ustedes tienen como tiempo, no voy a hacerla hoy día, si ustedes quieren, bueno, si no, cuando puedan, pero para la próxima sesión yo ya he recibido la respuesta de la actividad que hoy les voy a dar. Y es muy simple. Considerar, pero primero quiero decirle, ya, ese primer paso. Entonces, todos quienes me envíen, ¿cierto? El trabajo al correo, esta actividad al correo de Mailén, ya son escritores y poetas que están inscritos a partir de hoy día. En la próxima sesión yo doy nuevamente actividad, pero yo sigo trabajando con el grupo de escritores hoy día, que hoy día se van a inscribir. Ahora, aunque no lo haya usted visto completo este video, puede inscribirse con tiempo, entonces, antes de que yo comience la sesión la próxima semana. Yo comenzando la próxima semana, es decir, ya se cierran las inscripciones y continúa, se fija el trabajo ya de quienes ya están inscritos. Y así terminamos la cuarta sesión y hacemos, te fija, después unas lecturas, ya unas lecturas literarias, también virtual. Con eso cerramos y, por supuesto, entrego la certificación de este taller. ¿Ya? Así que, a ver, la actividad es sencillita, yo creo que ustedes la han hecho también con los niños, pero esta vez ustedes van a ser las niñas o niños, ¿ya? No es que ustedes ahora trabajen con los niños y niñas, no. Yo quiero que ustedes sean niñas o niños que realicen esta actividad. Elijan un cuento de su país, de un cuento infantil, eso sí, un cuento infantil, ¿ya? Un poema tal vez infantil,
donde ustedes van a conversar un poema, una fábula, digamos, una fábula. Ya elijan un cuento o una fábula. ¿Por qué? Porque la actividad trae primero conversar con un personaje del cuento o fábula y luego le cambian el final al cuento o fábula. Pues, dentro de lo que es un cuento o fábula, por supuesto, infantil. Y ustedes responden con su mentalidad de niña y niño, ¿ya? Eso quiero que ustedes lo entreguen, lo envíen al correo, repito el correo, maileliterariochile@gmail.com. Esa es la actividad, queridos amigos, poetas y escritores, en esta primera sesión de este taller. Les agradezco muchísimo, muchísimo, por supuesto, a quienes están en este minuto viendo. Aquí tengo a María Fajardo Cajamarca, mucho gusto María Fajardo, Fajardo, perdón, saludarte. Estrella Luna Tierra Sol, que también lo están viendo. A Mabel de Los Ángeles, gracias Mabel. Estela Godínez, gracias Estela, ella siempre muy así como fans de Mailén, ¿no? Matiu de Jesús, mi querido amigo, sí, gracias, me dice, gracias a ti, Matiu, por estar, ¿ya? Se pueden preguntar, por si acaso me pueden por interno, si no les quedó clara la actividad, sin duda, me preguntan, ¿ya? Me preguntan, cero problema. Después de que yo no les responda inmediatamente, porque puedo estar ocupada, no estoy siempre con el celular en la mano, ¿no? ¿Ya? Entonces, dije yo, gracias, gracias por ese bravo, bravo Estrella Luna Tierra Sol. Federico Mendo, mi querido amigo, saludos, maestra, me dice, gracias, gracias. Bueno, es lo que sí alcanzo a ver en realidad a través de mi celular, que lo tengo aquí al ladito. Bueno, les agradezco una vez más y estamos la próxima sesión, les digo al tiro, cuando en este mismo canal, ya, en este mismo canal, en la próxima sesión, déjeme decirle al tiro, estamos la próxima semana, julio, el martes 22, no, porque tenemos, sí, sí, el miércoles, no, porque tengo que ver la agenda, ¿ya? Les digo mejor, les comunico en en el grupo Mailén, o si ustedes se inscribieron al correo Mailén, les mando ahí la respuesta de la próxima sesión, ya, por favor. Así que un millón de gracias.